pudimos ver el día de ayer en clases. Antes de comenzar la clase, hoy día el doctor nos dijo que les tomemos una evaluación de lo que hemos visto estos 2 días, para que estén pendientes ayer y hoy. Lo que vimos ayer y lo que vamos a ver. Acabando esta clase, terminamos la explicación, son 2 temas que explicamos hoy y ahí yo me voy a una reunión y Joy se queda tomando la lección. El día de ayer vimos el tema general es la profundidad de la investigación jurídica. El día de ayer vimos lo que eran enfoques de investigación y nivel de investigación. Hoy vamos a ver los tipos de investigación y diseños de investigación. Primero un breve repaso, vamos a ver los métodos cualitativos. Ya se saben, son aquellos métodos que relacionan sobre todo el aspecto quizá más humano, pero sobre todo relacionado a las cualidades o aquello que no es cuantificable. Por otro lado, el método cuantitativo va relacionado netamente a los números, se utiliza mucho para investigaciones quizá un poco más serias, puesto que esto permite, sobre todo en otras ramas diferentes a las ciencias sociales, porque permite entender y parametrizar los aspectos. Y la mixta combina ambos. Tenemos en cuanto a la mixta tenemos la cualitativa y la cuantitativa. Conforme cada nombre se le da prioridad a aquello que va al comienzo. La cualitativa es mixta, pero tiene prioridad los números por sobre lo cualitativo. Y la cuantitativa viceversa. Ayer se les nombraron unos ejemplos, no sé si recuerdan alguno de esos. ¿Vale? ¿Recuerdas dar un ejemplo del enfoque cuantitativo? Del enfoque cuantitativo, o sea, por ejemplo, sería las edades de las personas, tal vez. ¿Y del cualitativo? Del cualitativo. Entrevistas, ¿no eran? Entrevistas. Ajá. Sí, como dijo que el ejemplo que se les dio en el cualitativo era tal vez una investigación etnográfica en la cual se podía estudiar las características, rasgos de cierto pueblo o nacionalidad. El más común que se utiliza en las investigaciones y uno de los que mejor conviene en investigación es el mix. Ya, en cuanto a los niveles de investigación, tenemos el nivel explorativo, que se realiza cuando tenemos poca información sobre un tema. Entonces lo que queremos es buscar un conocimiento que no existe. Les dábamos el ejemplo de las entrevistas, cuestionarios que se hicieron en los diversos cantones de Chimborazo, puesto que al no haber un conocimiento sobre lo que se estaba preguntando, nuestra investigación es explorativa, porque íbamos al sitio de campo donde estaba haciendo. La descriptiva busca describir las características de una población, situación o fenómeno sin intentar explicar sus causas, lo mismo que les explicábamos ayer. En la investigación se trataba lo que eran las características, los rasgos, pero no se realizaba la pregunta de por qué será este fenómeno. Ya. Por otro lado, la explicativa ya no se trata únicamente de describir el hecho, sino que ya busca explicar el porqué de Se utilizaba el ejemplo, no me acuerdo quién vio el ejemplo de la ropa, creo que fue Estrella, y es que en una descriptiva yo voy a describir y hablar de la ropa desde sus tejidos, desde su utilidad, desde la perspectiva visual. Mientras que cuando yo estoy haciendo una explicativa, yo iría a la razón. ¿Por qué se utiliza este tipo de ropa? ¿Cuál es el origen? Entonces yo ya me encargo de responder al porqué de la cuestión. El aplicativo se enfoca en resolver problemas concretos y prácticos mediante la aplicación de conocimientos, mediante la aplicación de conocimientos ya establecidos o investigaciones ya estudiadas. En esta sí se responde el porqué, la causa y el efecto de estos problemas. Por otro lado tenemos el relacionar. Lo que se encarga es de identificar si existe una relación entre 2 o más variables, para poder de esta manera analizar cada una de las variables y entender cómo funcionan y cómo terminan desarrollándose dentro de la investigación. El día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de investigación y empecemos con la investigación pura. La investigación pura es donde se realiza la investigación sin alguna necesidad de la experimentación, es simplemente conocimiento. Claro,
La investigación pura tiene esta cuestión de que lo que busca es crear nuevo conocimiento sin aplicarlo. Esto será más importante luego cuando veamos los diseños. Después tenemos la investigación filosófica jurídica, la cual se centra principalmente en la reflexión profunda sobre los fundamentos y la naturaleza del derecho. A partir de los cuestionamientos, de las preguntas, se busca establecer por qué ocurre cada una de las cosas dentro del ámbito jurídico, con una perspectiva filosófica. Ya, la investigación sociojurídica estudia la sociedad y el reglamento jurídico, cómo interviene este reglamento en la vida de las personas, de qué manera se lleva a cabo, en qué problemas se enfocan. La del laboratorio es sumamente importante porque esta hace referencia a todos aquellos procesos llevados o relacionados a un laboratorio. Pruebas de ADN, exámenes de sangre, toda esta clase de cosas son importantes porque ya se hacen dentro de un laboratorio y ya están medidas y bajo los parámetros de la limpieza o rigurosidad investigativa de un laboratorio. La documental, como la palabra mismo lo dice, se basa en lo que son documentos, archivos, escritos o gráficos. Ya. Y en cuanto a la de campo, hace referencia al ir a la zona o sitio donde ocurre la temática que se desea investigar para poder comprender el conocimiento desde la base. Ya, la descriptiva jurídica busca describir detalladamente una institución, normas jurídicas, leyes, fenómenos legales que existen o que se están dando, sin juzgar, sin entrar a proponer ciertos cambios. Ya. La explicativa jurídica es exactamente igual que la explicativa que decíamos antes, pero con el enfoque relacionado ya netamente al derecho. Entonces, lo que se hace es buscar y explicar el porqué, pero de la legislación, de las normas, quizá de las penas, todo lo relacionado ya al derecho en sí mismo. La propositiva, al contrario de la descriptiva jurídica, esta sí busca establecer ciertas soluciones, generar modelos de intervención para el problema que se está estudiando. Ya. La histórica jurídica, por otro lado, en cambio, lo que busca es analizar el origen y la evolución de las instituciones, normas o doctrinas a lo largo del tiempo. Es un poco lo que veíamos nosotros en Historia del Derecho, donde lo importante es entender y comprender a la historiografía del derecho tanto desde la literatura como desde el contexto social, cultural, todo relacionado a la ley escrita y todo aquello que puede ser tanto parametrizado como entendido por medio del contexto histórico. Ya, el siguiente tema que vamos a estudiar el día de hoy son los diseños de investigación. Los diseños de investigación sirven como un plan o estrategia para que el investigador tenga una resolución, una conclusión más fructífera de la investigación. Ya, lo importante es entender que en la no experimental es, por ejemplo, un poco lo que hablábamos de la investigación pura. Es una investigación que busca obtener nuevo conocimiento, pero que no hace por comprobarlo. Estas diapositivas ya se las enviamos por WhatsApp. Pero que no hace por comprobarlo, ni al menos en el corto plazo. Entonces se busca crear nuevo conocimiento, pero no se comprueba. En cambio, ya la experimental tenemos los dos tipos, como se ha explicado el profesor, cuasi experimental y experimental pura. La cuasi experimental manipula intencionalmente una variable y la experimental pura dos o más variables. Esto es importante porque dentro de la investigación muchas veces lo que le quita rigurosidad es el que no se tiene en consideración a las variables que no se pueden apreciar, porque muchas veces dentro de investigaciones no se toman en cuenta espectros que son importantes para considerar cambios en las estadísticas. Entonces, lo importante de la investigación experimental es que permite, mediante ciertas herramientas, eliminar variables para poder tratar de llegar al conocimiento más fiable. Ahora les vamos a hacer algunas preguntas relacionadas a lo que ya explicamos para que tengan los temas claros antes de tomarles la pequeña lección que del profesor. ¿Alguno tiene alguna pregunta sobre lo explicado? Ya. Nada. Repitan todo.
lo que se divide en pura. Ya, Joder. Carlos, ¿Cuál ¿puedes de todos? sentarte en un sitio solo y no estar 4 en 2 asientos, por favor? ¿Por qué no está prestando atención? Están conversando. ¿Y cuál? ¿Pura y cuál más querías, Carlitos? Solo la pura, Ya, tú. Ya, la investigación pura es aquella investigación que busca obtener el conocimiento en sí mismo. Busca crear nuevo conocimiento, pero no hace por comprobarlo. No entramos en el aspecto del diseño experimental. Entonces, la investigación pura únicamente plantea algo, lo establece, crea un nuevo conocimiento, pero no lo verifica a partir de la experimentación. ¿Alguna otra duda o similar? Para que les quede más claro este tema, el diseño de investigación experimental tiene manipulación intencional. Por eso se manipula las variables dependiendo si es causi, experimental o experimental. ¿Alguna duda? No, ya, vamos de preguntas antes de la lección. Andy, dime los 3 enfoques de investigación. El enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto. Ya. Eric, ¿de qué trata cada enfoque? El cualitativo se encarga de describir las cualidades. El cuantitativo se encarga de estudiar las cantidades como se determinan, y el enfoque mixto es la unión de los dos. Ya. Francis, ¿cuál crees que es el mejor enfoque para utilizar en una investigación? ¿Por qué qué? Porque aplica las dos maneras de investigación, los dos métodos de investigación. Enfoques. Ya. Naini, háblame sobre el nivel de investigación aplicativo. El aplicativo es la respuesta al problema que se estudió. Ya. Kelly, háblame del nivel de investigación relacional. El nivel de investigación relacional. ¿Qué tiene que ver con la relación entre los dos variables? Ya. Libre. Háblame sobre el nivel de investigación descriptivo. Es donde se enfoca en la información y empieza a describirse de manera más específica. Denis, ayuda. Enfoque de investigación descriptiva. De que nosotros podamos describir a lo que queremos investigar, o sea, podamos describirlo de alguna manera. El enfoque de investigación descriptivo busca precisamente describir el tema o el problema, pero no atiende a las causas que le subyacen. No responde un porqué, sino que simplemente desde la superficialidad lo explica. Lojano. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo el tipo de investigación racional con la correlación racional? No te escuché, perdón. Correlacional y racional. Eso es Correcto. la diapositiva. La La relacional y la correlacional. Amiga, que no veo correlacional. Baja de esto. No hay correlación. Es que eso no. Es que hay una relacional. O sea, sí, relacional. Pero Carlos, Pues ahí falta eso. Pero Sí, que eso es cuál es la diferencia. Según el significado de lo que estamos haciendo los estudiantes. Pero no entiendo, o sea, cuál es la diferencia. Bueno, a ver, la relación, o sea, si nos vamos a la fuente de la palabra relacional, implica que busca las relaciones entre variables. La correlacional, o al menos lo entendemos nosotros como cuando ya tomamos dos variables, o sea, no cuando buscamos las relaciones entre variables en general, sino cuando ya elegimos dos variables y buscamos relacionarlas. Entonces ya generamos una correlación entre ellas, mientras que por otro lado acá es una búsqueda más general. Por eso estos son niveles.
de investigación, porque ya es un poco la cuestión de la magnitud de la investigación que quiera tener. ¿Otra pregunta? Seguimos todos. ¿Puedes explicar bien el aplicativo, por favor, Miguel? Ya, el aplicativo. Mientras que, por ejemplo, hablamos en el descriptivo, que simplemente habla del tema desde la superficialidad, y en el explicativo, que ya busca un porqué, el aplicativo ya se encarga de hacer una propuesta de solución. Entonces, ya no se trata solo de estudiar un problema, sino de buscar una manera de resolverlo. ¿Dudas, preguntas? Sí, el aplicativo se enfoca en resolver problemas, en dar soluciones mediante la aplicación de conocimientos ya existentes y ya establecidos. ¿Alguna duda más? No. Mateo, ¿me puedes ayudar con el... La investigación mixta, ya, a ver. La investigación mixta, como nos establece Hernández Sampieri, es importante porque atiende o busca atender la mayor cantidad del espectro de un problema, ¿ya? Un ejemplo, si por ejemplo estamos haciendo una investigación, por ejemplo, el ejemplo que les di fue sobre el bullying, estamos haciendo una investigación sobre el bullying, es importante comprender que el niño que recibe bullying puede ser una estadística, se lo puede tratar como una estadística para funciones de cuáles son las provincias donde los niños tienen más bullying, en qué rango social hay más bullying. Entonces es importante la estadística, sí, pero lo que no podemos negar es que el bullying es un problema que se debe tratar desde el lado humano, porque yo no puedo tratar a un niño como una estadística netamente, porque no es lo mismo un insulto que para mí me molesta, a lo mejor a Mateo no. Entonces hay una diferencia, porque para alguien un chiste, para mí es bullying, para él no. Entonces eso genera que se necesita tratar el problema desde un lado mucho más cualitativo. Entonces por eso es importante la investigación mixta, porque sobre todo en las ciencias sociales, de limitar a las personas simplemente como números es absurdo, porque perdemos la posibilidad de tratarlos como lo que son personas, y cada persona es un mundo diferente. Entonces cuando los tratamos desde el aspecto cualitativo podemos comprender de mejor manera lo que ocurre. Con el enfoque mixto podemos abarcar mucha más información sobre lo que estamos investigando, ya sea en estadísticas o en cualidades, rasgos, como ya mencionó Miguel. Normalmente la mayoría de artículos, investigaciones que se realizan con Carlos sería un enfoque mixto, porque se puede abarcar mucha más información y tener mejores resultados. Por ejemplo, con Miguel hicimos lo del artículo de lo de nivelación, y igual el artículo de Sofía y Lippert tiene un enfoque mixto. ¿Por qué? Porque se busca las estadísticas, por ejemplo, lo de nivelación, las estadísticas, de a cuántas personas les sirvió la nivelación, el desarrollo integral, y las cualidades de la nivelación. Entonces, se estudia las cualidades, los rasgos y los datos numéricos, variables y estadísticas. ¿Otra pregunta? Ya. A los tipos, vamos a hablar sobre los tipos. A ver, Iván, ¿me puedes ayudar describiendo a la investigación dogmática, por favor? Se basa en documentos ¿De qué? Se basa en documentos de todo tipo. No, esa era la documental. La documental, como la palabra misma lo dice, se basa en documentos, archivos, escritos o gráficos. La dogmática estudia las normas jurídicas ya vigentes o que se están dando. Ya. Ahora, ¿qué no lo hemos preguntado? Erika, la sociojurídica. Más o menos relacionando las dos palabras que se encuentran aquí, ¿qué crees que está presente? La sociojurídica estudia la
relación que tiene la sociedad y las normas jurídicas y cómo estas están presentes en el comportamiento de la sociedad. Ya. Sofía, ¿puedes darme, por ejemplo, ejemplos de pruebas de investigación de laboratorio o pruebas de laboratorio? Explica, por favor. Por ejemplo, hay una ley que dice que el secretario de Infancia no se debe utilizar el agua con científicos, por lo tanto se realizaría un peritaje químico en un laboratorio para evitar que elementos están utilizando esa agua. Tal vez podemos poner como un ejemplo más claro una investigación. Pongamos aquí de ejemplo una investigación de que tal río está contaminado de ciertos químicos y en qué afecta esto si las personas lo ingieren. Se podría realizar un peritaje de toxicología al ver qué químicos están afectando en el cuerpo del ser humano al beber el agua de este río. Ya. Natalie, ¿podrías explicarme la investigación filosófica jurídica? Sí, sobre todo, porque la investigación filosófica siempre se ha relacionado mucho más desde la generación de preguntas, pero desde el pensamiento de aquel que la realiza. Entonces quizás esto es un poco menos experimental, pero es importante, porque por medio de la contemplación de las dudas y de las ideas desde la filosofía, se puede entender cómo se debe cambiar o mejorar, en este caso, la ley, el derecho en general. Israel, ¿nos puedes mencionar sobre el tipo de investigación histórica jurídica? Que nos habla sobre el análisis de los datos históricos y cómo ha influido el derecho a través de la historia. Sí, esta investiga el avance de las instituciones jurídicas, leyes o normas y está muy entrelazada con lo que es historia del derecho. Romy, ¿recuerdas de qué se trataba la proposición? Francis, la proposición. La investigación propositiva. Sí, la investigación propositiva, como la palabra mismo lo dice, propone soluciones para el fenómeno que se está estudiando en la investigación, propone dar soluciones. ¿Ya? ¿Y las de campo cuáles? La de campo es cuando vas. La de campo es cuando vas al sitio donde ocurre el problema. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo si yo quiero hacer un estudio, pero me enfoco únicamente en los datos que ya existen, que alguien ya hizo. Entonces, mi investigación es documental. Pero si no hay datos, entonces lo que yo tengo que hacer es ir al sitio a conseguir los datos. O si mi investigación, que tiene otro enfoque, que es más rigurosa, voy al sitio, voy al campo donde ocurre la problemática que necesito investigar y allí es donde consigo la información. Por tanto, mi información tiende a ser un poco más fiable o más concreta para la investigación que necesito. Aunque, por supuesto, al no tener una de las herramientas que tienen otros elementos para buscar la información de manera más fehaciente, pues quizá en ese caso terminemos perdiendo un poco de credibilidad. Sami, ¿me puede explicar lo que es la investigación no experimental? Se busca más de dos fuentes de investigación. No experimental. No. La investigación no experimental, como dice ella, observa el objeto de estudio tal como sea en su contexto sin la necesidad de manipular variables, de realizar la práctica. Y la experimental, ¿no? Finito, ¿nos puedes ayudar con la experimental?
Cuasi experimental, ¿cuántas variables se manipulan? En la cuasi experimental es mucho. Una. Cuasi experimental es una. En la experimental, ya son dos más. Cuasi experimental, dentro del diseño experimental, hay dos tipos. Cuasi experimental quiere decir que de las variables nosotros alteramos o manipulamos intencionalmente una. ¿Ya? Experimental quiere decir que nosotros de las variables manipulamos intencionalmente dos o más. Entonces, una es más rigurosa que la otra. Uno y otro es dos más. Ya, guarden todo, chicos, por favor, saquen una hoja, les vamos a tomar una lección para el programa.